¿Cómo terminó Leo Dan y su triste final? Hay nombres que no necesitan presentación, nombres que vivieron dentro de millones de casas, que sonaron en radios de madrugada, que acompañaron primeros amores, despedidas y llantos en silencio. Leo Dan fue uno de ellos. Pero hoy, 83 años después de su nacimiento, la historia que nadie te contó completa está a punto de salir, porque detrás de esa voz que hacía temblar corazones, había un hombre cargando algo muy pesado. Y lo más impactante todavía falta: el niño que nadie vio venir. Tucumán, Argentina, 1942. En un pueblo pequeño, rodeado de tierra y silencio, nació Leandro Gastón Sánchez Reynoso. Nadie hubiera apostado un centavo por ese niño. Su familia no era rica, no era famosa, no tenía conexiones. Tenía algo más difícil de explicar: una voz que salía de algún lugar profundo que él mismo todavía no entendía. De niño cantaba en la casa, en la calle, en cualquier rincón que le diera eco. Pero el mundo donde creció no tenía espacio para sueños grandes. El mundo donde creció le decía: cállate y trabaja. Y aún así, algo en él no podía callarse, porque hay personas que nacen con algo que no se aprende ni se compra. Leo Dan era una de ellas. La decisión que lo cambió todo. Tenía apenas 16 años cuando tomó la decisión más difícil de su vida: dejar su pueblo, dejar a su familia, dejar todo lo conocido, por una ciudad que no sabía ni que existía. Buenos Aires era otro mundo, una ciudad enorme, fría con los recién llegados, implacable con los que no encajaban. Leo llegó sin dinero, sin contactos y sin nombre. Dormía donde podía, comía cuando podía, pero seguía cantando. Seguía golpeando puertas. Seguía creyendo en algo que nadie más podía ver todavía. Y justo cuando parecía que todo iba a quedarse en un sueño roto, alguien lo escuchó. El primer golpe de la industria. La música suena bonita desde afuera, pero por dentro es un negocio despiadado. Leo Dan lo aprendió rápido. Sus primeras grabaciones fueron rechazadas. Sus primeras canciones fueron ignoradas. Los productores le decían que su estilo no vendía, que su voz era demasiado particular, que el mercado quería otra cosa, y eso duele. Duele más de lo que cualquiera puede imaginar, porque no te rechazan una canción. Te rechazan a ti. Te rechazan todo lo que eres. Pero Leo Dan guardó ese dolor en algún cajón interno y siguió componiendo, porque más adelante vas a ver que ese dolor se convirtió en su mayor arma, Celia, y el momento que lo cambió todo. Una canción simple, una melodía que parecía hecha de nada. Y sin embargo, cuando sonó por primera vez en la radio argentina, algo explotó. Celia no era solo una canción. Era una fotografía sonora de algo que todos habían sentido, pero nadie había podido decir. Las radios la repetían sin parar. La gente la pedía una y otra vez. De repente, ese nombre que nadie conocía estaba en boca de todos. Leo Dan, así, de la noche a la mañana. Así, sin que nadie lo explicara bien. El país entero estaba enamorado de una voz que venía de la nada. Pero lo que vino después de ese éxito, nadie lo vio venir. La fama tiene un precio muy alto. El éxito llegó tan rápido que Leo no tuvo tiempo de prepararse. De repente había giras, entrevistas, grabaciones, viajes, contratos. De repente había dinero, mucho dinero, pero también había algo más, oscuro, que nadie mencionaba en los titulares. La presión, presión de repetir el éxito, la presión de ser siempre lo que los demás esperaban, la presión de sonreír aunque por dentro estuvieras cayendo. Hay una foto de Leo Dan de aquella época. Está sonriendo en un escenario enorme. Miles de personas detrás de él. Y si miras bien sus ojos, hay algo ahí que no es alegría. Es algo que se parece más al agotamiento de alguien que ya no sabe quién es
cuando apagan las luces. El amor que sostuvo todo. Detrás de cada hombre que aguanta, hay una historia de amor que pocos conocen. En el caso de Leo Dan, esa historia se llama Nélida. La conoció en sus años más turbulentos, cuando la fama lo estaba deshaciendo por dentro. Cuando el dinero ya no alcanzaba para callar el ruido interno, Nélida no era del mundo de la música. No era una estrella. No era famosa, era algo mucho más valioso. Era real. Con ella, Leo Dan tuvo hijos, tuvo hogar, tuvo raíces. Y durante muchos años, ese amor fue el ancla que lo mantuvo de pie. Pero nadie habla de lo que cuesta mantener un matrimonio cuando tu vida es un escenario permanente. Nadie habla de las peleas en hoteles vacíos, de las llegadas tarde, de las ausencias que se acumulan. Más adelante vas a entender por qué este amor fue tan importante para sobrevivir lo que vendría. Él saltó a México y la consagración total argentina. Lo hizo famoso. México lo convirtió en leyenda. Cuando Leo Dan llegó a tierras mexicanas a mediados de los 60, algo hizo clic que nunca más se deshizo. El público mexicano lo adoptó como propio. Sus canciones sonaban en cada esquina, en cada cantina, en cada corazón roto de cada ciudad. Mary es mi amor. Te he prometido. ¿Qué le dije al corazón? Canciones que hoy, décadas después, todavía hacen llorar a gente que ni había nacido cuando fueron grabadas. Eso es algo que muy pocos artistas logran. Eso es inmortalidad sonora. Pero lo que nadie veía desde el otro lado del escenario era un hombre cada vez más solo en medio de una multitud que lo adoraba, y eso es más doloroso de lo que parece. Los años dorados y lo que se escondía detrás. Los 70 fueron los años de oro de Leo Dan. Giras interminables, discos que se vendían solos, televisión, radio, revistas. Su cara estaba en todas partes. Su voz era el soundtrack de toda una generación, pero detrás de ese brillo había algo que empezaba a resquebrajarse. La industria musical de aquella época era brutal de maneras que hoy no se pueden contar en todos lados. Los contratos eran trampas disfrazadas de oportunidades. Los productores se quedaban con el dinero que debía ser de los artistas. Leo Dan trabajó durante años sin ver los frutos reales de lo que producía. Firmó papeles que no debía haber firmado. Confió en personas que no merecían esa confianza. Y cuando se dio cuenta de la magnitud del problema, ya era demasiado tarde para deshacer lo hecho. El dinero que desapareció. Hay una pregunta que mucha gente se hace y que nadie responde bien. ¿Cómo puede un artista que vendió millones de discos no tener lo que merecía? La respuesta es incómoda pero real. Los contratos discográficos de aquella época eran documentos diseñados para beneficiar a las compañías, no a los artistas. Por cada disco que se vendía, Leo recibía una fracción mínima. El resto quedaba en manos de productores, distribuidoras y sellos discográficos. Y mientras Leo llenaba estadios y teatros, otros contaban el dinero en oficinas con aire acondicionado. Esa realidad dejó cicatrices. Cicatrices económicas que tardaron años en sanar. Cicatrices emocionales que quizás nunca cerraron del todo. Pero eso no era lo peor que estaba por venir. La crisis que casi lo rompe. Hay momentos en la vida de todo ser humano en que el piso desaparece. Para Leo Dan, ese momento llegó a finales de los 80. La industria musical estaba cambiando a una velocidad que él no controlaba. Los nuevos sonidos llegaban con fuerza. Las radios querían otras cosas. Y de repente, ese nombre que había sido sinónimo de éxito, empezó a escucharse cada vez menos en los lugares donde antes era rey. El silencio de la industria es ensordecedor. Es más cruel que cualquier crítica abierta, porque no te dicen nada. Simplemente dejan de llamar. Y Leo Dan pasó por eso. Pasó por el silencio. Por la sensación de que el mundo seguía girando sin contar con él. Más adelante voy a revelarte cómo ese silencio casi lo destruye por completo.
El reencuentro con Dios. Hay personas que en los momentos más oscuros encuentran algo en lo que aferrarse. Para Leo Dan, ese algo fue la fe, en los años más difíciles de su carrera, cuando las puertas se cerraban y las dudas se acumulaban. Leo encontró en la religión un ancla que ningún contrato discográfico podía darle, y eso lo cambió profundamente. Su música empezó a cambiar también. Canciones más reflexivas, más espirituales, más íntimas. Algunos fans entendieron esa evolución, otros sintieron que habían perdido al Leo Dan de antes, y esa división fue dolorosa de maneras que nunca se habló públicamente. Porque cuando cambias de verdad como persona, no todos los que te amaban por lo que eras están dispuestos a amarte por lo que te convertiste. Sus hijos y el peso del apellido. Tener un padre famoso es un regalo envenenado. Sus hijos crecieron con un nombre que abría puertas pero también ponía muros. Crecieron en un hogar donde papá a veces estaba, y muchas otras veces, era una voz en el teléfono llamando desde otro país. Eso deja marcas. Marcas que no se ven pero se sienten durante toda una vida. Leo Dan habló pocas veces en público sobre su relación con sus hijos. Cuando lo hizo, hubo silencios más elocuentes que sus palabras. Silencios que decían, hay culpa aquí, hay ausencias que no se pueden recuperar, hay momentos que se perdieron y que ningún éxito puede devolver. Y aún así, sus hijos siguieron ahí. Porque el amor de los hijos tiene una resistencia que a veces no tiene explicación lógica. El regreso que nadie esperaba. Cuando la gente te da por terminado, es exactamente ahí donde algunos encuentran su segunda vida. A mediados de los 90, cuando parecía que Leo Dan era ya solo una referencia del pasado, algo increíble ocurrió. Una nueva generación descubrió su música. No por nostalgia, no porque sus padres les obligaran, sino porque esas canciones tenían algo que el tiempo no podía borrar. Tenían verdad, tenían emoción genuina, tenían algo que la música de ese momento, brillante y tecnológica, no siempre podía ofrecer. Leo Dan regresó a los escenarios con más hambre que nunca. Con la gratitud de quien sabe lo que es el silencio. Con la humildad de quien aprendió a valorar cada aplauso como si fuera el último. Y aquí es donde todo cambia. Porque lo que encontró en ese regreso no era solo fama, el cuerpo que empieza a cobrar facturas. Los escenarios son implacables con el cuerpo humano. Décadas de giras, vuelos, hoteles, noches sin dormir, comidas a deshora. El cuerpo aguanta. Aguanta. Aguanta, hasta que un día no aguanta más. Leo Dan empezó a sentir el peso de sus años de la manera más cruel, en el cuerpo que ya no respondía igual. La voz que siempre había sido su herramienta más poderosa, empezó a mostrar señales del paso del tiempo. Las notas que antes salían fáciles requerían ahora más esfuerzo. Los conciertos que antes terminaba con energía, dejaban un cansancio diferente. Ese tipo de cansancio que no desaparece con una noche de sueño. Y el miedo a perder lo que más amas. Es un miedo que no tiene cura fácil. Nadie imaginaba que lo que estaba pasando en privado era mucho más serio de lo que mostraba en público. La vida en Estados Unidos. En algún momento del camino, Leo Dan tomó una decisión que sorprendió a muchos. Se fue a vivir a Estados Unidos. Lejos de Argentina. Lejos de México. Lejos del escenario permanente que había sido su vida durante décadas. Y esa distancia fue ambas cosas al mismo tiempo. Una liberación y una soledad nueva. Porque cuando eres famoso en un país y vives en otro, eres anónimo de una manera que nunca imaginaste. Caminas por la calle y nadie te reconoce. Entras a un supermercado y eres invisible. Para algunos, eso sería un alivio. Para alguien que vivió décadas con los aplausos como oxígeno, ese silencio puede sentirse como una pequeña muerte diaria. Más adelante descubrirás qué fue lo que realmente lo hizo quedarse lejos de todo. Las últimas apariciones públicas.
Cuando Leodan empezó a aparecer menos en público, la gente comenzó a preguntar, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Por qué ya no canta? Y las respuestas que llegaban eran siempre vagas, que estaba bien, que descansando, que disfrutando de su familia. Pero había algo en esas apariciones esporádicas que generaba una incomodidad difícil de ignorar. La voz no era la misma, la energía no era la misma. Los ojos tenían algo diferente. No era tristeza exactamente. Era algo más parecido al cansancio de quien ha vivido demasiado rápido durante demasiado tiempo. Y quienes lo conocieron en sus años de gloria decían lo mismo en privado. No es el mismo Leodan de antes. Y tenían razón. Pero no de la manera que muchos pensaban, lo que la familia prefirió no contar. Hay cosas que las familias protegen con un silencio que habla más que las palabras. En el caso de Leodan, ese silencio familiar fue notable durante años. Sus hijos aparecían poco en medios. Sus declaraciones eran siempre cuidadas. Nunca demasiado. Nunca de más. Y ese cuidado extremo generó preguntas que nadie respondía directamente. ¿Qué estaba pasando realmente dentro de esa familia? ¿Cuánto de lo que se veía en público era la historia completa? ¿Y cuánto quedaba guardado en conversaciones privadas y habitaciones cerradas? Hay personas cercanas a Leodan que hablan de un hombre profundamente cambiado. Un hombre que encontró en la tranquilidad algo que el escenario nunca pudo darle, pero también un hombre que cargaba el peso de todo lo que fue y de la distancia entre ese pasado brillante y el presente silencioso. El legado que nadie puede quitarle. A pesar de todo lo que has escuchado hasta aquí, hay algo que ninguna crisis, ningún silencio, ningún tiempo puede borrar. Las canciones. Celia todavía suena. Mary es mi amor. Todavía emociona. Hay personas de 40 países distintos que crecieron con esa voz como parte de su historia personal. Eso no se compra. No se fabrica. No se reproduce artificialmente. Es una conexión humana que ocurre una vez en la vida de un artista. Y Leodan la tuvo. La tuvo en una escala que pocos artistas latinoamericanos pueden reclamar. Vendió millones de discos en una era donde eso significaba algo real y tangible. Llenó estadios en países donde ni siquiera era el idioma original del público. Eso es un legado que permanece independientemente de cómo termine la historia personal. Pero todavía queda lo más importante por revelar. Los 83 años. Y la vida que eligió. Hoy, con más de 83 años encima, Leodan vive lejos de los reflectores que lo hicieron grande. Lejos de las giras agotadoras. Lejos del ruido constante. Sus apariciones son raras. Sus entrevistas son escasas. Y cuando habla, lo hace con la pausa de quien ya no tiene nada que demostrar. Hay algo en eso que es profundamente humano. Después de décadas siendo todo para todos, elegir la quietud no es una derrota. Puede ser la victoria más silenciosa y más honesta de una vida entera, pero hay algo que sus fans más cercanos notan. Cuando lo ven, en sus ojos hay una mezcla extraña de paz y de algo que no tiene nombre exacto. Como si supiera perfectamente lo que fue, y también supiera que ya no puede volver a serlo. Y esa conciencia tiene un peso que pocas personas en el mundo pueden entender. La tristeza que nadie quiere nombrar. ¿Qué es exactamente lo triste en la historia de Leodan? No es la pobreza, no es la enfermedad, no es el fracaso. Lo triste es algo más sutil y más universal que todo eso. Lo triste es el tiempo. Es llegar a los 83 años y mirar atrás y ver una vida que ardió como una hoguera enorme, y sentir que ahora las brasas son lo que quedan. Todavía hay calor ahí. Todavía hay luz. Pero no es lo mismo que el fuego de antes, y eso no es culpa de nadie. Eso es simplemente lo que hace el tiempo con todos nosotros. Lo triste de la historia de Leodan no es lo que perdió, es lo que el tiempo inevitablemente borra de todos los que brillaron demasiado. Y aún así,
Hay algo en esas canciones que desafía al tiempo de una manera que pocas cosas pueden. Porque mientras exista alguien que las escuche y sienta algo, Leo Dan sigue vivo de la manera que más importa. Lo que queda cuando todo pasa. Apaga todo por un segundo, el ruido, las redes, las notificaciones, y escucha mentalmente cualquier canción de Leo Dan que conozcas. Esa voz que sale de algún lugar que no tiene dirección exacta. Esa melodía que hace algo raro en el pecho. Eso no es nostalgia solamente. Eso es la prueba de que algunas personas tocan algo real en este mundo. Algo que permanece cuando ellas ya no están en los escenarios. Algo que permanece cuando el tiempo ha borrado casi todo lo demás. Leo Dan no necesita nuestra pena. No necesita nuestra lástima. Necesita algo mucho más poderoso. Que recordemos que detrás de cada canción que nos hizo sentir algo, hay una vida completa, imperfecta, dolorosa, gloriosa y humana. Y quizás, después de conocer esta historia, nunca volverás a escuchar su música de la misma manera. Si llegaste hasta aquí, comenta qué parte te tocó más. Suscríbete para descubrir más historias que pocas veces se cuentan completas. Dale like si crees que Leo Dan merece que el mundo lo recuerde como se merece.